Oído, unidad anatómica que sirve tanto para la audición como para el equilibrio. El embrión se desarrolla a partir de tres partes distintas: el oído externo, el oído medio y el oído interno. La primera indicación del desarrollo del oído puede observarse en embriones de aproximadamente 22 días como un engrosamiento del ectodermo superficial a cada lado del romboencéfalo. Estos engrosamientos, las placas ópticas, se invaginan con rapidez y forman las vesículas ópticas o auditivas. Durante el desarrollo posterior, cada vesícula se divide en un componente ventral que da origen al sáculo y al conducto coclear, y un componente dorsal que forma el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. En conjunto, estas estructuras epiteliales forman el laberinto membranoso. Sáculo, cóclea y órgano de Corti. Durante la sexta semana del desarrollo, el sáculo forma una evaginación tubular en su parte inferior, el conducto coclear, que penetra en el mesénquima circundante formando una espiral hasta el final de la octava semana. El mesénquima que rodea el conducto coclear no tarda en diferenciarse en cartílago. Durante la 10ª semana, este caparazón cartilaginoso experimenta una vacuolización y se forman dos espacios perilinfáticos, la rampa vestibular y la rampa timpánica. El conducto coclear se separa de la rampa vestibular mediante la membrana vestibular y de la rampa timpánica mediante la membrana basilar. La pared lateral del conducto coclear se mantiene unida al cartílago que rodea mediante el ligamento espiral. Al principio, las células epiteliales del conducto coclear son similares. Sin embargo, durante el desarrollo posterior forman dos bordes: el borde interno, que forma el limbo espiral, y el borde externo, que forman una fila interior y 3 o 4 filas exteriores de células pilosas. Las células sensitivas del sistema auditivo. Estas células están recubiertas por membrana tectoria. En conjunto, las células sensitivas y la membrana tectoria constituyen el órgano de Corti. Utrículo y conductos semicirculares. Durante la sexta semana del desarrollo, los conductos semicirculares tienen el aspecto de evaginaciones aplanadas en la parte utricular de la vesícula óptica, mientras que en un extremo de cada conducto se dilata para formar las ramas ampulares y en el otro el de las ramas no ampulares, que no se ensancha. En el utrículo solo entran 5 ramas, 3 con una ampolla y 2 sin ellas. Las células de las ampollas forman un borde o cresta ampular, que contiene las células sensitivas que mantienen el equilibrio. Y durante la formación de la vesícula óptica, un pequeño grupo de células se separa de su pared y forma el ganglio estatoacústico. Oído medio. Cavidad timpánica. La cavidad timpánica, que se origina en el endodermo, proviene de la primera bolsa faríngea. Esta bolsa se expande en dirección lateral y entra en contacto con el suelo de la primera hendidura faríngea. El seno tubo timpánico se ensancha y origina la cavidad timpánica primitiva y el conducto auditivo. Huesecillos. El martillo y el yunque se originan a partir del cartílago del primer arco faríngeo y el estribo a partir del cartílago del segundo arco. Los huesecillos aparecen durante la primera mitad de la vida fetal. Los ligamentos de soporte de los huesecillos se desarrollan más tarde en el interior de los mesenterios. Oído externo. Conducto auditivo externo. Se desarrolla a partir de la primera hendidura faríngea. Presenta un tapón meatal. Al principio del tercer mes, las células epiteliales del fondo del conducto proliferan para formar una capa epitelial que es el propiamente dicho tapón meatal. En el séptimo mes, este tapón se disuelve. Tímpano. El tímpano consiste en un revestimiento epitelial ectodérmico en el fondo del conducto auditivo, un revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica y una capa intermedia de tejido conjuntivo que forma el estrato fibroso. Pabellón auricular.
Se forma a partir de 6 proliferaciones mesenquimatosas en los bordes del primer y segundo arco faríngeo y rodea la hendidura faríngea. Ojo. En el embrión los ojos aparecen a los 22 días como un par de surcos profundos a los lados del prosencéfalo. Tenemos la cúpula óptica y las vesículas del cristalino. En el embrión, al cerrarse el tubo neural, estos surcos forman evaginaciones del prosencéfalo, que son las vesículas ópticas. Posteriormente, o poco tiempo después, la vesícula comienza a invaginarse y forma la cúpula óptica de pared doble. Al principio, las capas interna y externa de esta cúpula están separadas por una luz, el espacio interretiniano, que forma la fisura coronoidea. La formación de esta fisura permite que la arteria hialoidea llegue hasta la cámara interna. Durante la séptima semana, los labios de la fisura coronoidea se fusionan y la boca de la cúpula óptica se convierte en una abertura circular, la futura pupila. Al mismo tiempo, algunas células del ectodermo superficial que inicialmente están en contacto con la vesícula óptica se someten a una elongación y forman la placoda cristaliniana, y posteriormente a esta placoda se invaginan para transformarse en vesículas del cristalino. Retina, iris y cuerpo ciliar. La capa externa de la cúpula óptica, que se caracteriza por la presencia de pequeños gránulos de pigmento, se llama capa pigmentada de la retina. La formación de la capa interna neural de la cúpula óptica es más complicada. Las 4/5 partes posteriores, la porción óptica de la retina, contienen células que rodean el espacio interretiniano y se diferencian en elementos receptores de la luz, los bastones y los conos. Junto a esta capa fotorreceptora se encuentra la capa epitelial, que como en el cerebro origina las neuronas y las células de sostén, incluyendo la capa nuclear externa y la capa nuclear interna y de células ganglionares. La 5ª parte anterior de la capa interna, la porción ciega de la retina, mantiene un grosor de una sola capa. Más tarde se divide en porción irídea de la retina, que forma la capa interna del iris, y la porción ciliar de la retina. La porción ciliar de la retina es fácilmente identificable por sus pliegues pronunciados. Cristalino. Al final de la séptima semana, las fibras primarias del cristalino alcanzan la pared anterior de la vesícula, coroides, esclerótica y la córnea. Al final de la 5ª semana, el primordio ocular está completamente envuelto por el mesénquima laxo. Este tejido se diferencia con rapidez en una capa interna comparable con la pía madre del cerebro y una capa externa comparable con la dura madre. La diferenciación de las capas mesenquimatosas que recubren la cara anterior del ojo es distinta. Cuerpo vítreo. El mesénquima no solo rodea al primordio ocular, sino que también invade el interior de la cúpula óptica a través de la fisura coronoidea. Los espacios intersticiales de esta red se rellenan posteriormente con una sustancia gelatinosa para formar el cuerpo vítreo. Nervio óptico. La cúpula óptica está conectada con el cerebro a través del tallo óptico, que tiene un surco, la fisura coronoidea. Durante la séptima semana, la fisura coronoidea se cierra y se forma un túnel en el interior del tallo óptico a causa del número creciente de fibras nerviosas. La pared interna del tallo crece y las paredes interna y externa del tallo se fusionan, y así el tallo óptico se transforma en nervio óptico.